Bien, el mensaje del día de hoy es uno de esos mensajes que escuché durante muchos años de niño. Y creo que estos mensajes hoy, en estos tiempos, en estos días, son más relevantes incluso que cuando yo era niño. He visto en la vida pasar, en mi vida cristiana, he visto pasar a un montonal de cristianos. He servido a jóvenes, he servido a adolescentes, fui maestro de niños, fui maestro de adolescentes, he pastoreado jóvenes, creo que sigo pastoreando jóvenes. Gloria a Dios. Y creo que este mensaje, como el que yo escuchaba de niño, hoy tiene mucha más relevancia. El día, hace 2 días, 3 días, ¿cuándo fue la inauguración de los Juegos Olímpicos? ¿Sí? ¿Vieron lo que pasó? Sí. ¿Vieron las imágenes que se dieron en los Juegos Olímpicos? El jinete es una obra de arte, justamente representado por una pintura muy famosa que representa a los 4 jinetes del Apocalipsis, y uno de ellos es el blanco. Curiosamente, el blanco en la Biblia, el jinete representa a Jesús. Y es interesante que ellos hablen o lo presenten de esa forma. Ahora, no hablo obviamente de los jinetes del juicio, sino del jinete blanco, en el que viene Jesús. Ahorita vamos a leer ese versículo. Y la Santa Cena, obra de Da Vinci, si no me equivoco, representada por drag queens. Se supone que es un evento deportivo y se supone que es un evento social importante, en el que no tendría que ver ninguno de esos temas. Sin embargo, incluso el inicio de la inauguración comienza con una escena de un trío. ¿Lo vieron? Bueno, si no lo vieron, véanlo, porque esto... Un trío homosexual, exacto. Ahora, las cosas del futuro ya están aquí. Escuchen eso que les voy a decir, sí lo digo para asustarlos. A mí me asusta. Se dice que nosotros somos la generación que veremos la aparición del anticristo. Pero también se dice que nosotros somos la generación que a pocos años verá el regreso de Jesús en las nubes. El tiempo está ya tan cerca que necesitamos entender mensajes como el que hoy voy a compartirles. Estos mensajes me asustaban a mí de niño, cuando el pastor hablaba del Apocalipsis. Hay una doctrina dentro del fin de los tiempos. Esto tiene que ver con la escatología. ¿Con la qué? La escatología es el estudio de los últimos tiempos. La escatología, hay algunas vertientes doctrinales. Una de ellas dice que la iglesia no pasará a la gran tribulación. Sin embargo, ustedes tienen un pastor que cree que la iglesia sí va a pasar por la gran tribulación. Usted puede tener su propia opinión y está bien. Pero si es cierto que tal vez, o que es cierto que la iglesia pase la gran tribulación, entonces necesitamos escuchar estos mensajes y necesitamos prestarles mucha atención. El mensaje de hoy tiene hasta un título largo. Se lo puse largo y emocionante. El mensaje de hoy se llama así: no es tan importante el anticristo como la falta de oración. ¿Cuál es el mensaje de hoy? 1, 2, 3. No es tan importante el anticristo como la falta de oración. Y yo añadiría, no es tan importante el anticristo como la falta de oración y las iglesias vacías.
Hay muchos que faltaron hoy a la iglesia. Y yo espero que el mensaje de hoy, a los que están conectados, les haga entrar en razón acerca de su vida espiritual y su responsabilidad al ser congregantes constantes en su iglesia local. Bien, vamos a ver esta parábola en Lucas capítulo 18, por favor. Lucas capítulo 18. Ya estamos terminando nuestra serie de parábolas. No las vamos a ver todas, son como 40. Los que las cuentan, algunos cuentan más. Vimos tal vez las más importantes. Las otras sí las compartiremos en alguna otra ocasión, pero estamos terminando ya casi nuestra serie acerca de las parábolas. Esta es una de las más importantes. La semana pasada hablamos del cielo y del infierno y hoy vamos a hablar acerca precisamente de los últimos tiempos. La parábola no pareciera hablar de eso, pero se refiere 100% al tiempo escatológico, es decir, al final de los tiempos. Lucas capítulo 18, vamos a leerlo hasta el versículo 8, dice así: Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Les dijo: había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle: hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó: aunque no temo a Dios, ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia. No sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Continuó el Señor: tengan en cuenta que dijo el juez injusto: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia, y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, se hará esta pregunta. ¿Qué dice la pregunta? ¿Encontrará fe en la tierra? Esta parábola la usamos mucho para hablar sobre la oración. La mujer ejemplifica a una mujer que pide y que pide constantemente. Y sí, nosotros deberíamos de orar constantemente al Señor en nuestras peticiones. Antes de entrar en materia, quisiera hablarles bíblicamente de las 3 respuestas que encontramos en la Biblia de parte de Dios a nuestras oraciones. ¿Cuántas respuestas hay? 3. La primera respuesta que Dios da a nuestras oraciones es un sí. Hay ocasiones en las que Dios responderá a nuestras oraciones y nos dará un rotundo sí. ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces. He encontrado un sí del Señor y es emocionante porque cuando encuentras un sí del Señor, tú dices: wow, el Señor me dijo que sí. Y después encuentras que el Señor responde a esas oraciones y te alimenta del gozo de la promesa. Y es bueno cuando el Señor nos responde que sí. La segunda respuesta bíblica de Dios a nuestras oraciones es un rotundo no. Y nos duele cuando el Señor nos dice no. Pero es una respuesta del Señor. ¿Te ha pasado? Por supuesto, a nosotros nos ha pasado muchas veces. Yo recuerdo haberle pedido al Señor: Señor, sana a mi padre en el hospital. Y el Señor dijo un rotundo no. Ya lo hice una vez, no lo voy a hacer otra vez. Mi suegro mismo pasó un tiempo en el que sanó. Hicimos una oración, él hizo una oración de fe. Él tenía problemas de próstata, fue a una reunión de milagros, oró, el Señor le dijo sí. Al otro día se quitó la sonda y no pasó nada más. Vivió unos años más, pasó el tiempo y volvió a enfermar. Y esta vez el Señor nos dijo:
No. Así es de que el Señor nos puede responder así a nuestras oraciones. Y finalmente hay una tercera respuesta bíblica de parte de Dios a nuestras oraciones. Y esta respuesta es espera. Pongan atención a la palabra. La palabra es espera. No es un no te voy a contestar ahora. No es un a ver si te respondo. No, la palabra es espera. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que saber que Dios siempre va a responder a nuestras oraciones. Siempre te va a dar un sí, siempre te va a dar un no, pero habrá momentos donde Dios guarde silencio. Y no es que Dios no te quiera responder, Dios te está dando un espera. No es el momento de la respuesta, pero Dios siempre te va a responder sí o sí. ¿Me están entendiendo? Entonces Dios jamás se va a quedar con una respuesta a tus oraciones. Ahora, ¿por qué Dios nos da una espera? ¿Por qué Dios nos pone una pausa? Hay muchas respuestas, no voy a hablar de eso hoy, pero te voy a dar, para mí, la respuesta más importante a la espera de Dios. La respuesta es esta: porque Dios quiere reanudar una relación contigo. Generalmente, cuando Dios tarda en responder a nuestras oraciones, ¿qué hacemos? Nos desesperamos y luego nos quejamos y luego desfallecemos. Es interesante lo que dice Georgina, porque lo que hacemos es alejarnos de Dios. Y cuando Dios te pone una pausa es porque Él quiere acercarse a ti. Te lo voy a ejemplificar así. Cuando mi papá me daba mi domingo o había algo que yo le pedía a mi papá, él me decía con toda intención: espérame, espérame. ¿Y cuál era mi respuesta? Mi respuesta era: papá, ¿ya? ¿Pa, ya? ¿Ya me lo vas a dar? Pero en mi corazón había algo seguro. ¿Qué? Que me lo iba a dar. ¿Y saben cuándo solía darme mi papá ciertas cosas o ciertos regalos o mi domingo? Me lo daba cuando estaba cerca de él. Papás, ¿qué prefieres darle a tu hijo? ¿Cuando está cerca de ti o cuando está lejos de ti? Cuando está cerca. Es el mismo corazón del Padre, el nuestro. Porque Dios quiere estar cerca de nosotros. Hay un pasaje en la Biblia que dice así: callaré de amor. ¿Por qué calla el Señor? ¿Y por qué suena raro? Callaré de amor. ¿Quién calla de amor? ¿Sabes por qué el Señor calla de amor? Porque quiere estar cerca de ti. Porque quiere conectarse contigo. Otro pasaje dice así: la llevaré al desierto. Y en el desierto la seduciré. Es la iglesia. Es Dios hablando. Me la voy a llevar al desierto. ¿Dónde? ¿Dónde es el desierto? Donde parece que sufrimos. Parece que no encontramos la respuesta de Dios. Pero Dios nos lleva al desierto. Ahí donde aparentemente sufrimos. Es ahí donde más llegamos a escuchar la voz de Dios. Donde Él espera, cobra fuerza, y donde responde el Señor a nuestras oraciones. Tal vez ahí dolerá escuchar un no, tal vez nos gozaremos al escuchar un sí, pero el Señor siempre va a responder. ¿Me dices amén? Bien, ahora vamos a entrar en materia con la parábola, Lucas capítulo 18, y tenemos que entender el contexto de lo que sucede con Jesús. Ahora, ¿por qué Jesús comienza con esta frase? Había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. ¿Por qué Jesús comienza con esta frase? Bueno, tenemos que entender el contexto en el que vive Jesús. Por eso es importante la primera frase del título de este mensaje. El anticristo no importa tanto. ¿Y por qué no importa tanto? Porque el anticristo va a aparecer, te guste o no te guste. Nos van a perseguir, nos guste o no nos guste.
el evento del anticristo, el evento del diablo en todo su esplendor va a aparecer en el mundo. Y eso no es evitable. El problema es que pareciera que es evitable la oración de los justos. Y Jesús comienza esta frase hablando de un juez que es injusto. Les voy a decir 3 elementos de cómo estaba compuesta la justicia en el tiempo de Jesús. Primero, había algo que se llamaba el Gran Sanedrín. ¿El qué? El Gran Sanedrín que estaba en Jerusalén. Y el Gran Sanedrín estaba compuesto por 71 jueces. Había 71 jueces que conformaban el Gran Sanedrín. Ellos eran expertos en la ley. En la mayoría, fariseos. Pero estos eran corruptos. ¿Por qué? ¿Cuál era la gran caída o el gran pecado de los fariseos? Lo hablamos la semana pasada. ¿Cuál era el problema de los fariseos? Porque recuerden que su doctrina es la misma doctrina que la de Jesús. Entonces, no estaban mal en el asunto de la ley, en el asunto del conocimiento. ¿En qué estaban mal? En su religión. Ellos habían construido una religión, habían construido leyes humanas y estas eran las que usaban para juzgar. No usaban la ley, por eso Jesús les dice a unos fariseos, les dice, ustedes deberían de darle dinero a sus padres. Lo que está diciendo Jesús es, les está diciendo, ustedes son responsables de sus padres. Pero ustedes cuando van con su papá le dicen, pa, lo que te iba a dar, lo di de ofrenda, discúlpame. ¿Cuál era la ley? ¿Qué es la ley? Honrar a tu padre. ¿Y qué habían dicho estos? Lo que te iba a dar, me lo gasté en la ofrenda. Y como ya di allá, ¿qué crees? Ya no te voy a dar a ti. El problema de los fariseos era que se habían convertido en gente corrupta. ¿Quién maquinó el plan para crucificar a Jesús? El Gran Sanedrín. ¿Estaban corruptos? Por supuesto. ¿Quiénes planificaron la muerte de Lázaro? ¿Quiénes planificaron la muerte de Jesús? El Gran Sanedrín. Bueno, después del Gran Sanedrín, que era una autoridad religiosa, cuando ibas a Capernaum, a Cesarea, a otros lugares de Israel, había otro Sanedrín que se llamaba el Sanedrín menor. ¿El qué? Y era exactamente la misma situación. Pero después de estas dos leyes religiosas y también civiles, había un cuarto poder, y este venía ¿de quién? ¿Quién gobernaba Jerusalén o Israel en ese tiempo? El Imperio Romano. Y había entonces un magistrado o jueces que eran romanos. Ahora, la autoridad romana, estos se encargaban de cuidar de los intereses ¿de quién? ¿De Israel o del César? Obviamente del César. ¿Y cómo iban a ejercer su justicia? Pues como ellos querían. ¿Saben de dónde sacaban el sueldo estos hombres? De los impuestos que recolectaban. ¿Saben quiénes eran los recaudadores de impuestos en el tiempo de Jesús? Eran mismos judíos. No podía ser nadie más, tenían que ser los mismos judíos. Los judíos recaudadores de impuestos por eso eran odiados en el tiempo de Jesús. Porque para los otros judíos, los recaudadores de impuestos que eran judíos, eran traidores a la ley. ¿Me están entendiendo? Entonces, esta ley solamente obtenían su sueldo del templo, ganaban mucho dinero y por lo tanto representa perfectamente lo que describe Jesús. Había un juez en cierto pueblo que no tenía temor de Dios, ni consideración con nadie. ¿De quién está hablando? ¿A quién se está refiriendo? ¿A la autoridad del Sanedrín o a la autoridad romana? A la autoridad romana. ¿Por qué? Porque el Sanedrín por lo menos decía que tenía temor de Dios. Pero Jesús está describiendo a alguien que no tiene temor de Dios, le vale. No tenía consideración, ni temor de Dios, ni consideración con nadie. Entonces, Jesús está hablando de la autoridad
que es torcida. ¿Cómo es nuestra autoridad ahora? ¿Les parece conocido? ¿Sí? La ley que se acaba de aprobar para evitar la conversión a los homosexuales es una ley que no solamente condena a un pastor o cualquier psicólogo, que por ciencia podría ayudar. Fíjense, esta ley está rompiendo todo. ¿Saben qué más dice esta ley? ¿Saben qué plantea? Que si tu hijo o tu hija de 5, 6 años, 12 años, dice que tiene otra preferencia en el amor, dirigiéndose al mismo sexo, si tu hijo se le ocurre decir que tú lo estás obligando a no hacerlo, o que le estás ayudando a no hacerlo, ¿sabes qué pueden hacer? Quitarte a tu hijo. En Canadá, hace unos meses fue famosa la noticia. Un niño de 6 años se fue quitado a sus padres, porque los padres se atrevieron a decirle al pequeño: hijo, tú no sabes lo que quieres. Pero como el niño decía que amaba a otro niño, entonces lo quitaron a sus padres. ¿Se te hace eso lógico? Ese es el gobierno que estamos viviendo. Lo que viste en los Juegos Olímpicos no fue otra cosa más que la libre expresión de imposición. ¿Me están entendiendo? No es marketing. Es una predicación de algo, de un nuevo mensaje. ¿Y este mensaje se habló a quién? ¿Solamente a París? Se habló al mundo entero. ¿Sabes cuáles son los programas que más rating tienen? El Mundial y los Juegos Olímpicos. ¿Quién vio todo eso? El mundo entero. Estamos siendo predicados por el nuevo evangelio, por lo que ahora está a punto de gobernar el mundo. Por eso es interesante lo que dice Jesús. Después habla de una mujer que fue víctima de un crimen. El versículo 3 dice: en el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle: hágame usted justicia contra mi adversario. Ahora, es interesante que Jesús considere a una viuda. En el tiempo de Jesús, nuevamente, cuando una mujer perdía a su esposo, ¿quién tenía la responsabilidad de ayudarle? El hermano. Y si no hubiera hermano, el papá. Y si no hubiera ni papá ni hermano, los hijos. Es decir, no hay una figura de protección para esta mujer. Al contar la parábola, Jesús está hablando de una mujer total y absolutamente sola, total y absolutamente indefendible. No había nadie que pudiera defenderla. ¿Y sabes qué va a vivir la iglesia? Exactamente lo mismo. No habrá en el mundo quien nos pueda defender. Jesús, hablando acerca de los últimos tiempos, dice: los padres entregarán a los hijos. Porque al cabo de mantener su vida, van a decir: a mí no me busques. Mi vecina Dulce es cristiana, ella persíguela. A mí no me mates. Mi hijo es cristiano, a él sí le puedes hacer. ¿Quién es la mujer en la parábola? La iglesia. Somos tú y yo. Es interesante que Jesús hable de esta mujer sola, víctima de un crimen. Evidentemente, la mujer está pidiendo ¿qué? Justicia. ¿Está pidiendo que le pongan atención? No. ¿Está tratando de llamar la atención? No. ¿Qué está pidiendo? ¿Se les hace justo? Por supuesto. Ella está pidiendo ¿qué?
justicia. Hazme justicia. Y la pobre mujer no tiene absolutamente nadie que le ayude, nadie que la defienda. No hay esposo, no hay hermano, no hay padre, no hay hijos hombres que la defiendan. Por eso es interesante la historia de Ruth. Léanlo, van a entender mucho mejor este pasaje. Vean lo que dice Éxodo capítulo 22, por favor. Éxodo capítulo 22. Versículos del 22 al 24. Dice así, vamos a leer desde el 22, por favor. Sí, perdón, dije 22 al 24. Dice así, no explotes a las viudas ni a los huérfanos. ¿No explotes a quién? A las viudas ni a los huérfanos. Porque si tú y tu pueblo lo hacen, y ellos me piden ayuda, yo te aseguro que atenderé a su clamor. ¡Wow! Arderá mi furor y los mataré a ustedes a filo de espada, y sus mujeres se quedarán viudas, y sus hijos se quedarán huérfanos. ¿Qué dice Salmos? ¿Qué dice en Salmos el Señor? Dios es padre de huérfanos y protector de viudas. ¿Qué está pidiendo esta mujer? Justicia. ¿Qué tiene esta mujer? Pues que es viuda. Está pidiendo justicia. Y si el mundo no la oye, ¿quién sí la va a escuchar? Dios. Exacto. Por eso es interesante todo esto que estamos leyendo, porque Jesús está hablando en un contexto del principio bíblico. Hay un juez injusto, hay una mujer que ha sido victimizada, y la mujer pide justicia. La mujer está pidiendo algo que se hace de una forma repetida. Ahora profundicemos un poco. En Lucas 18, versículo 3 dice así. En el mismo pueblo había una viuda que insistía. ¿Qué hacía la mujer? Insistía en pedirle, hágame usted justicia contra mi adversario. La palabra insistía es una palabra que significa una acción repetida o constante. ¿Una acción qué? Repetida y constante. Es decir, la mujer pide justicia, pero no lo pide una vez. ¿Cuántas veces lo pide? Muchas y muchas veces. Por eso el juez se harta. Dice, esta mujer me tiene harto. Porque me pide y me pide y me pide. ¿Qué haces cuando tu hijo te pide y te pide y te pide y te pide? O le das una, o le das 3, o le dices sí, o le dices no. Pero cuando ya te hartó, ¿qué le dices? Bueno, ya. Bueno, la actitud de la mujer es importante, esta palabra, porque la mujer es insistente. Y no solamente es una palabra de insistencia, sino que es una palabra de constancia. ¿De qué? Constancia. Toma en cuenta esta palabra, porque esta palabra es importante. Lucas 18, versículo 5. Leámoslo. Como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia. No sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Bueno, hay otras palabras ahí que son continuo. La palabra en griego es cislilos. Y esta palabra significa dos cosas. La primera significa hasta el final. Y la segunda es más interesante porque el segundo significado de esta palabra es sin fin. Eso significa que esta mujer representa
las oraciones de la iglesia, que deberían de ser, ¿qué? Constantes, continuas, y valga la redundancia, sin fin, hasta el final. ¿Qué dice en Apocalipsis cuando habla Jesús acerca de quien termina la carrera? Dice, el que persevere hasta el final, este será salvo. Ahora, hay otra palabra que es así como pias, está rara la palabra, que tiene que ver precisamente con la insistencia de la mujer. Y lo que quiere decir, esta interpretación la usa Pablo en otra ocasión en sus cartas. Él dice como quien da golpes ¿a dónde? Al aire. Pero Pablo, mientras dice que quien da golpes al aire, la palabra en griego que se usa para este pasaje es la de asestar un golpe directo. Es decir, la oración no solamente es constante, no solamente es continua, sino que además da ¿dónde? En el lugar en el que quiere ¿qué? Llegar. Escucha eso que te voy a decir. Hay oraciones que en la iglesia no son tan importantes como la oración de la que vamos a hablar el día de hoy. La semana pasada hablamos del cielo y del infierno. Y Jesús dice esto: ¿qué gana el hombre con ganarse el mundo entero si pierde su alma? La realidad de la iglesia hoy es que tal vez vivimos orando por cosas que no tienen sentido. Y no estoy diciendo que no las hagas o que no deberías de hacerlas. Lo que estoy diciendo es que hay oraciones más importantes. Mira, la oración de esta mujer tiene estas dos características. Clávatelas en la cabeza. Número 1, su oración es constante. ¿Es qué? Constante. Y número 2, su oración está dando en el blanco. ¿Qué dice la Biblia acerca de nuestras oraciones no respondidas? Dice, sus oraciones no son respondidas porque piden mal. ¿Qué nos va a responder Dios a esas oraciones? No. ¿Por qué? Porque pedimos mal. Dice la Biblia que debemos de pedir de acuerdo a ¿qué? A su voluntad. Por eso hay oraciones no respondidas, porque estás pidiendo mal. Hay quienes prefieren orar por un carro último modelo que por su salvación. Hay quienes invierten más tiempo en sus oraciones orando por un iPhone 15 que por la salvación de su mamá o de su hermano. Y ese es el problema de la vida cristiana. Que no estamos orando, pero no estamos dando en el blanco. ¿Me están entendiendo? Y es interesante que la mujer, que la oración de esta mujer, que su petición se clasifique así. Está orando constantemente, está orando firme, no se detiene hasta el fin, hasta el final. Pero no solo eso, su oración está dando en el blanco. Es decir, su oración es correcta. Por eso Jesús la coloca como una víctima. Y lo que la mujer pide es algo que es justo. ¿Por qué Dios respondería a una oración que no es justa? Simple, por eso mismo, porque no es justa. Cuando hay personas que nos hacen daño, tú puedes hacer dos oraciones. Una en la que digas a Dios, Dios, hazme justicia. Cuando tu jefe te robó, cuando tu jefe te maltrató, cuando tu esposo o tu esposa te hicieron daño, tú puedes orar al Señor, Señor, hazme justicia. A mi pastor, hace tiempo le robaron una camioneta. Y obviamente estuvimos orando.
Pasaron 2 años. La camioneta se la regresaron hace 2 semanas. Eso es justicia divina. ¿Estás entendiendo? Pero la segunda oración que tú puedes hacer es: Dios, véngame. Mátalo, Señor. Mátala. Dale una enfermedad. Que se muera en el hospital. Que la atropelle el de la basura. Eso es una oración de venganza. Que le muerda un perro, Señor. Un pitbull de esos, que no la suelte jamás. Esa es una oración injusta, porque estás pidiendo venganza. Por eso cuando me piden consejo acerca de eso, yo les pido que disciernan bien lo que quieren. Porque cuando pides venganza, estás pidiendo mal. Y no solo eso, ¿sabes qué dice la Biblia? Dice que con la vara que mides, con esa serás medido. Y si tú estás pidiendo venganza, eso significa que si alguien ora pidiendo venganza contra ti, ¿sabes qué va a pasar? Que Dios va a responder. ¿Me están entendiendo? Por eso debemos de discernir nuestras oraciones. Por eso la oración de esta mujer es justa, está dando en el blanco. Evidentemente Dios le va a ¿qué? A responder. Él tiene ella tiene todas las de ganar. Entonces, esta mujer es una mujer que está orando, que está haciendo lo correcto. ¿Me están entendiendo? Bien, hablemos entonces de esta característica de nuestras oraciones y ahora vamos a hablar de por qué nuestras oraciones tienen que ser constantes. Lucas capítulo 17, un capítulo antes. Y vamos a leer a partir del versículo 22. Lucas 17, versículo 22. Esta es la razón por la que Jesús cuenta esta parábola. Es decir, tenemos que leer en contexto. Y cuando leemos Lucas 17, entonces entendemos por qué Jesús contó la parábola en el capítulo 18. Lean conmigo a partir del versículo 22. A sus discípulos les dijo: llegará el tiempo en que ustedes anhelarán vivir siquiera uno de los días del Hijo del Hombre, pero no podrán. Les dirán: mírenlo allá, mírenlo acá, no vayan, no lo sigan, porque en su día el Hijo del Hombre será como el relámpago que fulgura e ilumina el cielo de un extremo al otro. ¿De qué está hablando Jesús? De su segunda venida. Pero antes, Él tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por esta generación. ¿De qué está hablando? De su muerte. Versículo 26. Tal como sucedió en tiempos de Noé. ¿Tal como sucedió qué? En tiempos de Noé. Si tú lees el libro de Noé y si tú lees el relato de Sodoma y Gomorra, te vas a dar cuenta de estos hechos. ¿Cuáles hechos? Sigamos leyendo. Tal como sucedió en tiempos de Noé, así también será cuando venga el Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban y daban en casamiento. Hasta el día en que Noé entró en el arca, entonces llegó el diluvio y los destruyó a todos. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Comían, bebían, compraban y vendían, sembraban y edificaban, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y acabó con todos. Y luego dice el versículo 30, así será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. En aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas dentro de la casa, que no baje a buscarlas. Asimismo, el que esté en el campo, que no regrese por lo que haya dejado atrás. Acuérdense de la esposa de Lot. ¿Qué le sucedió a la esposa de Lot?
Volteó para atrás y se convirtió en una estatua de sal. El que procure conservar su vida, la perderá. Y el que la pierda, la conservará. Les digo que en aquella noche estarán dos personas en una misma cama. Una será llevada y la otra será dejada. Presten atención a esto. Dos mujeres estaban moliendo juntas. Una será llevada y la otra será dejada. Versículo 37. Y esto se pone como raro. ¿Dónde, Señor? Preguntaron. ¿Dónde? ¿Dónde, Señor? Vean la respuesta de Jesús. Donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres, respondió él. ¡Achis los mariachis! ¿De qué estás hablando, Jesús? Jesús está hablando de su venida. Apocalipsis capítulo 19, versículo 15. Vamos a ir. Apocalipsis capítulo 19. Versículo 15. ¿Qué les parece si leemos desde el 11 para que vean lo que va a suceder? Luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo él. Está vestido de un manto teñido en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Lo siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada, con la que herirá a las naciones. Las gobernará con puño de hierro. Él mismo exprime uvas en el lagar del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso. En su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué es lo que sucede después de esto? La famosa guerra de Armagedón. En el Armagedón, esta pelea del anticristo, el pobre anticristo, el inepto del anticristo, piensa que le puede ganar a Jesús. ¿Y qué dice la Biblia de cómo va a ganar Jesús esta pelea? Él solo va a abrir la boca y con la sola palabra de su boca, Él vencerá. Lucas 17, versículo 22. ¿Dónde, Jesús? Donde estén los cuerpos, donde lleguen los buitres. Es la escena final. Ahora, pongamos cuerpo a esta parábola. Hay una palabra en Lucas, allí en Lucas 18, que es ekakeo. ¿Cuál es la palabra? Ekakeo. La palabra significa renunciar. Tiene como dos significados. El primer significado es renunciar por agotamiento. ¿Renunciar por qué? Por agotamiento. Y la segunda es renunciar por cobardía. ¿Renunciar por qué? Cobardía. Bueno, lo que hace Jesús en la parábola es decirnos: miren, hijitos, en el tiempo final, lo que ustedes necesitan es orar. Orar
los va a mantener vivos. Pero hay dos razones por las que pueden dejar de orar. Número uno, que renuncien por agotamiento. Y número dos, renunciar por cobardía. El anticristo va a venir. El anticristo tal vez incluso ya está aquí. Y muchos que vean este video me van a decir loco. Y tal vez entre nosotros mismos pensemos, ¿será? Si vinieran a tu puerta y te amenazaran con una pistola en la cabeza y te dijeran, di maldiciones a Jesús y te perdonamos la vida, ¿qué harías? Ese es el panorama del que nos está hablando. Por eso la mujer está haciendo oraciones en un mundo donde la justicia no responde. Estamos viviendo un tiempo donde la iglesia ya es perseguida y no nos damos cuenta. Y ahora para la iglesia es más fácil no orar y no venir a la iglesia. A los que están conectados y a quien escuche este mensaje, estamos en los últimos tiempos, iglesia. Y la iglesia se verá como esta mujer, pidiendo justicia sin recibirla. Porque el gobierno del mundo, del anticristo, está por establecerse. Ahora dime, cuando tú pides algo y nadie te responde y nadie te pela, ¿qué haces? Me desespero. ¿Y sabes qué es lo que hacemos? Dejamos de insistir. Por eso la palabra ekakeo, desmayar, representa renunciar por agotamiento. Segunda de Pedro 3, versículo 9. Segunda de Pedro 3, versículo 9. El Señor no tarda en cumplir su promesa. Pero luego dice una frase que es real, que se piensa en el mundo y que se piensa en la iglesia. Dice, según entienden algunos, ¿por qué? Por tardanza. ¿Saben desde cuándo yo escucho que viene el anticristo? Desde moco. Tenía 5 años. ¿Ustedes también? ¿Sí o no? Y ahora que el tiempo está mucho más cerca, decimos, ¿será? Y como la iglesia no está entendiendo que es el tiempo, entonces la iglesia renuncia por agotamiento o renuncia por cobardía. Por eso nuestros jóvenes en la escuela tienen que poder afrontar su cristianismo y tienen que poder afrontar el mundo. A los que tienen hijos en la escuela, ¿cómo están llevando a sus hijos a enfrentarlo? O tus mismos hijos dicen groserías y a ti te da igual. Porque estamos en el tiempo. En el tiempo del COVID, ¿sabes qué se planteó? Una cosa que se llama el Gran Reset. ¿En qué consiste el Gran Reset? Porque eso es a nivel mundial. Y está planteado por el Fondo Monetario Internacional. Y hay una entrevista en internet donde él habla de este principio. ¿Cómo está el mundo hoy dañado por el cambio climático? Está deshecho. ¿Sabes qué plantea el Gran Reset? Plantea leyes internacionales que se apliquen a todo el mundo
para corregir el cambio climático. ¿Qué es eso? Orden mundial. Hasta tú y yo estamos de acuerdo. Hasta yo digo, si se va a solucionar el cambio climático, bienvenido, Gran Reset. ¿Sí o no? Pues no deberíamos. Pero muchos líderes cristianos estarán de acuerdo. Porque se trata de ¿qué? De salvar al planeta. ¿Y qué me importa el planeta? Yo voy al cielo. No. ¿A ustedes para dónde van? Más bien, el que tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Jesús está planteando el hecho real en Lucas, en la parábola, el hecho real de que en los tiempos finales la iglesia se va a cansar de orar. La iglesia se va a cansar de conectarse con el Señor. Para terminar, vamos a leer Mateo capítulo 25. Antes de pasar a Mateo 25, déjame leer ahí en Lucas 18, versículo 6. Continúa el Señor. Tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, dice, fíjense lo que dice Jesús. Dice, yo voy a venir y voy a hacer justicia. Pero ese no es el problema. Porque tanto va a venir el anticristo como voy a venir yo. Ese no es el problema. Dice Jesús, no obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Cuando venga el Hijo del Hombre, cuando veamos a Jesús en las nubes, iglesia, ¿hallará fe en ti? ¿O ya te habrás rendido? ¿O ya habrás renunciado? Porque Jesús va a venir, no creas que va a venir como en un momento enigmático. No, Jesús dice que esto va a suceder normal. Tal vez estemos en la iglesia y de repente la mitad se vaya al cielo y los demás nos quedemos aquí. Tal vez estés en el trabajo y de repente va a desaparecer tu compañero de trabajo y tú ahí. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Vamos a terminar con Mateo capítulo 25, por favor. ¿Me ayudas al piano, por favor? La parábola de Jesús no es una parábola que hable de cualquier tiempo. La parábola de Jesús es una parábola que habla del fin de los tiempos. Y la pregunta clave es, ¿cómo te encontrará Jesús cuando venga otra vez? Si realmente somos la generación que va a ver la segunda venida de Jesús, ¿cómo te encontrará? No es cómo me va a encontrar a mí, el pastor, sino cómo te va a encontrar a ti. Por eso vamos a leer en Mateo 25. Es una parábola que es símil de la otra parábola. El reino de los cielos será
Vean cómo comienza Jesús este relato. En muchas parábolas Jesús dice, el reino de los cielos es parecido a. Aquí no. Jesús está diciendo, el reino de los cielos, ¿qué? Será. Está hablando entonces ¿de cuándo? Del futuro, de estos tiempos. Será como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. ¿No se abastecieron de qué? De aceite. ¿Qué significa el aceite? Las oraciones. El aceite representa también al Espíritu Santo. Así es de que había 5 vírgenes sensatas y 5 negligentes. Las que no oran, las que no se conectan con el Señor. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba en llegar, ¿el novio qué? Tardaba en llegar. Nosotros pensamos que Jesús tarda, pero no, iglesia. Él ya viene. Él ya viene. Viene por ti, viene por mí. Y si para ti es tardanza, es tu problema. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y durmieron. A medianoche se oyó un grito. Ahí viene el novio, salgan a recibirlo. Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes, denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. ¡Auch! Tus oraciones y tu conexión con Dios es tuya, no es de nadie más. Mis oraciones no te van a salvar a ti. ¿Van a salvar a quién? A mí nada más. Las oraciones no son como monedas que se transfieren, no es como dinero que se transfiere o que se intercambia. Las oraciones son personales. Así es de que si yo me salvo, ¿será por qué? Por mis oraciones. Si el Señor me encuentra con mi vasija llena de aceite, ¿será por qué? Por mí, no por ti. Y si el Señor viene y te encuentra a ti con tu vasija llena de aceite, ¿será por qué? Por ti, no por mí. Que el Señor te halle fiel, iglesia. Versículo 9, no, respondieron estas, porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. ¿Les iba a dar tiempo? No, no hay tiempo, iglesia. Cuando el Señor venga no tendrás otra oportunidad. Si no la agarraste, este será el fin. Pero mientras iban a comprar el aceite y llegó el novio, a las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras, Señor, Señor, suplicaban, ábrenos la puerta. No las conozco, respondió él. Por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos, porque no saben ni el día ni la hora.
¿Estás listo para recibir a tu Señor? ¿Tus oraciones han llenado tu vasija por si Él viene y nos vamos con Él? ¿Estás listo para ir al cielo? Cuando el Señor venga por su iglesia, no solamente se va a llevar a su iglesia. ¿Sabes a quién más se va a llevar? A su Espíritu Santo. Durante la última parte de la gran tribulación, quien quiera ser salvo tendrá que pagarlo con su vida. Pero será más fácil irse al infierno que obtener salvación por la vida propia. Por una única razón. Porque ya no hay ni iglesia ni Espíritu Santo. El que se quede tendrá más posibilidades de terminar en el infierno que en el cielo. Lo mejor sería, iglesia, que el Señor nos halle perseverantes en oración, perseverantes en la fe, perseverantes en nuestras disciplinas espirituales. ¿Me dices amén? Ponte de pie y vamos a dar gracias al Señor. Padre, ya pronto vienes, Señor. El anticristo está a punto de aparecer.